Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y en el programa de hoy vamos a tener una Wrestling Live nuevo y vamos a hablar de la carrera de una de las principales mujeres de WWE en las últimas décadas, Trish Stratus. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Cuando nos referimos a las mujeres en WWE, Trish Stratus es un nombre que aparece de forma recurrente y no siempre de forma positiva. Debutante en los años 2000, su carrera se vio tremendamente influenciada por un mundo del wrestling que solo veía a la mujer como una modelo que lucía bien al subir al ring. Esto provocó que Trish en un primer momento fuera simplemente eso, un cuerpo. No obstante, y a lo largo de los años se estableció como una buena luchadora y posiblemente junto a Lita las dos caras de la división femenina desde un lustro, básicamente el que va desde 2001 hasta 2006. Por ello es un buen momento para recordar a una buena luchadora y una mejor worker. Patricia Ann Strategeas, nació el 18 de diciembre de 1975 en Toronto y desde joven fue muy aficionada a los deportes. Practicó fútbol europeo, también tuvo sus pinitos como buena canadiense en hockey, estudiante de biología, todo parecía, y de kinesiología, perdón por no saber pronunciar esto bien, pero se dedicó a las dos carreras y todo hacía indicar que se iba a dedicar a ello, pero una huelga estudiantil la llevó a empezar a trabajar en un gimnasio. Allí se transformó en la revista de una revista de musculación, que era Muscle Mag, la cual básicamente encontró que era una belleza. Por tanto, mientras que ella cultivaba su cuerpo, empezó a tener cada vez más photoshoots, más fotos, más prestigio dentro del mundo del fisioculturismo femenino y por tanto empezó a conseguir popularidad. Debido a ello, en 1999 WWF decidió firmarla. Esto para ella era un sueño cumplido debido a que era fan del wrestling desde joven. Su primera aparición en televisión ya es en el año 2000, ya es en el nuevo milenio, y lo hace como manager heel de Test y Albert. El equipo se llamaba TNA, como la empresa homónima, solo que con una I. ¿Qué era lo gracioso de aquí? Que además de jugar con que TNA eran Test and Albert, jugaba, al igual que hacía TNA después, irónicamente, con Tits and Asses. ¿Por qué? Pues porque Trish Stratus tenía ciertos atributos que en aquella época eran muy valorados. La joven seguiría siendo la manager del equipo durante bastantes meses, pero en este periodo, mientras que era manager de ellos, también dirigió a Val Venis. Con Val Venis consiguió ganar el título intercontinental y lo perdieron en SummerSlam en un duelo con el título intercontinental en juego, donde estaban Trish Stratus y Val Venis por un lado, y por otro lado Chyna y Eddie Guerrero. Es la storyline de la mamacita, una storyline que encumbró bastante más a Eddie que a Chyna, todo se ha dicho. La joven debutó dentro del ring el 22 de junio, entró en una rivalidad con Lita, en la cual ganó en un combate en Raw, en un Indian Strap Match, básicamente un combate para azotar a la otra, gracias a ayuda de Stephanie McMahon, otra heel. Trish cerraría el año, el 2000, peleando con el título femenino en varias ocasiones, sin éxito. Recordemos que en aquel momento la división femenina pues era eso, existía, no había mucho más, entonces estaba siempre envuelta en los combates por el título, y en 2001 entraría en su primera gran storyline con Vince McMahon, que es recordada por cosas muy negativas en general. En un principio, la historia empieza con que Linda McMahon está en coma y el jefe de WWE decide arrancar una relación con Trish, diciendo que va a divorciarse de su esposa, liándose con Trish delante de Linda, todo muy asqueroso porque ya estaba en coma, repito, en estado vegetativo. Debido a ello, Stephanie McMahon, que también era heel, se enfrenta a Trish Stratus en No Way Out, ganando Stephanie. Tras esto, Vince empieza a humillarla de forma constante, dice que solo es un juguete sexual para ella, la obliga a ladrar como un perro en mitad del show, y todo muy asqueroso, incluso hay algunas vejaciones que son bastante ofensivas, pero la rivalidad acabará, y el feudo, cuando en WrestleMania 17 se enfrenten Shane contra Vince McMahon, y tanto Linda se despierte y abofetea a Vince, como Trish también abofetea al mandamas, y pasando a ser face debido a este bofetón, marchándose además de este feudo que fue su primero relevante, aunque no fuera muy bueno. Ya como face se unió a Lita para enfrentarse a Stacy Keibler y Tori Wilson, ambas partes de WCW. No obstante, una lesión de tobillo le obligó a perderse toda la invasión, llegando justo a Survivor Series. Allí se coronaría por primera vez como campeona femenina en un combate de 6 mujeres. Tras ello, retendría el título en un feudo con Jazz en Royal Rumble, pero lo perdería ante la propia Jazz en Raw. Y en WrestleMania tuvo un enfrentamiento en WrestleMania 18 por el título, pero sin éxito, lo consiguió capturar. En el combate también estuvo Lita.
Incluso conseguiría coronarse como campeona hardcore el 6 de mayo, aunque perdería el título con Stevie Richards ese mismo día. Gracias a ello tuvo un enfrentamiento de Stevie Richards y Jazz frente a ella y Bubba Ray Dudley. El mismo lo consiguió ganar el equipo de Trish Stratus y consiguió el campeonato por segunda vez. Trish fue enviada a Raw en el draft, por tanto el título femenino se convirtió en exclusivo de Raw. No existía un segundo título, es decir, el título femenino solo se defendía en Raw, pero lo perdió rápidamente frente a Molly Holly en King of the Ring 2002. Entraría en una rivalidad con la pequeña de los Hollys, recuperando el título de vuelta en Unforgiven. Victoria sería la siguiente en la línea por el título, debutando en WWE como otra parte de ese grupo de fisioculturistas que estaban empezando en los 90 y tal, y que Stratus lo había traicionado para irse a WWE. Por tanto, fue ella quien apareció en WWE para quitarle el título a su amiga. Consiguió quitarle el título en Survivor Series y durante los siguientes meses Stratus no tendría una rivalidad como tal, pero estaría todo el rato en la órbita titular. Una vez más, es lo mismo que ocurría a finales del 2000, como he explicado. La división femenina prácticamente tenía a la campeona y ya está, 5 minutos en pantalla, entonces había muchos combates multi-men, multi-woman en este caso, y Trish pues tenía talento y tenía popularidad, así que estaba siempre implicada aquí. Recordemos que estos no son los mejores años de Trish dentro del ring, aunque poco a poco iban mejorando. Había empezado en el 2001, cuando estaba haciendo Team con Lita, una relación con Jeff Hardy. Y aquí, en 2002, mediados de 2002, decidieron que iban a hacer otra relación con Jeff Hardy en kayfabe para conseguir más popularidad, para que ella tal, para que ella cual, para que hubiera una nueva manager en Team Extreme, aunque ya estaban separados, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Jeff Hardy fue despedido por las drogas, por tanto Trish Stratus se volvió a quedar sin una rivalidad clara o sin un push claro. Aún así, en WrestleMania 19 en Washington, recordemos, este es el WrestleMania del Brock Lesnar contra Kurt Angle, se proclamó campeona femenina por cuarta vez, unos números que ya eran bastante leyenda. Perdió el título en el siguiente pay-per-view, en Backlash, y luego en Raw tuvo un combate bastante difuso. ¿Por qué digo difuso? Porque se enfrentaba a Eric Bischoff en un no DQ match, donde si Bischoff ganaba pasaría la noche con ella, y si Trish ganaba conseguiría una oportunidad titular contra Jazz. Ganó Eric Bischoff, pero Linda McMahon se cargó esta propuesta, esta estipulación, porque era patética, ridícula y ofensiva. Recordemos que estos eran los años de Eric Bischoff HLA, es decir, Hot Lesbian Action. Una cafrada como la copa de un pino, pero bueno, estamos en 2002, es lo que hay. Gail Kim debutaría en estos años, tendría una especie de relación de mentora-alumna con ella, con Gail Kim, pero rápidamente Gail Kim la traicionó y se unió a Molly Holly, la cual le había arrebatado el título. Esto provocó que una rivalidad entre Molly Holly y Gail Kim contra Lita, que volvía de una lesión bastante grave que había apartado de los rings durante 3-4 meses, y Trish. Esto les llevó a un combate tag en Unforgiven 2003, el cual ganó el equipo de Trish y Lita. La amistad aumentaría y todo cambió debido a que Trish empezó una relación con Chris Jericho. Chris Jericho estaba en backstage siendo heel con Christian, el cual estaba saliendo con Lita, y tuvieron un comentario, una broma, donde se apostaban $1 canadiense a ver quién se acostaba antes con su pareja. Esto enfureció a Lita, la cual lo dejó con Christian, y enfureció a Trish, pero Chris Jericho y Trish, en vez de separarse, empezaron a unirse cada vez más. Dentro de esta relación y dentro de estas tiranteces hubo 2 combates de la batalla de los sexos, uno de ellos en Armageddon, el cual perdieron las chicas, y el otro el cual acabó en No Contest. Stratus y Jericho empezarían una relación ya más seria, más formal, en la cual Christian acabaría traicionando a Chris debido a que, por órdenes una vez más de Eric Bischoff, el cual en este momento estaba en plenitud de su misoginia, decidió que atacara a Christian a Trish Stratus. Ambos se enfrentarían, es decir, Christian y Chris Jericho en WrestleMania 20. Todo hacía indicar que iba a ganar Chris, el héroe local, pero, el local, era Nueva York, pero era el héroe. Pero Trish acabaría con una patada en los testículos de Chris Jericho y uniéndose a Christian. A ellos se uniría posteriormente Tyson Tonko y volvería a ser heel por primera vez desde prácticamente 2001, es decir, lleva 2 años siendo face. Esta rivalidad con Chris Jericho se mantuvo durante un par de meses, pero como heel ganaría el título en Bad Blood 2004, siendo este su 5º reinado. Se rompería la mano, eso sí, aunque solo fue una lesión de un mes, por tanto retuvo el título. Fue campeón hasta diciembre, cuando perdió el título con Lita en el main event de Raw. Este combate, que es muy bueno, yo lo recomiendo a todos, fue un hito, ya que fue el primer main event femenino de la historia de la empresa en un show como Raw. Recordemos que Raw en este momento llevaba prácticamente 11 años, 10 años en antena y nunca había tenido un combate así. Es la demostración de que el talento que tenían Lita y Trish y sobre todo la química que tenían lo merecía.
Fue un buen combate, Stratus recuperaría el título en New Year's Revolution y todo estaba previsto para que en WrestleMania 21 hubiera un gran enfrentamiento entre ambas. ¿Cuál fue el problema? Que no lo hubo, porque Lita se lesionó de la rodilla. Por tanto, Trish decidió entrar en una rivalidad con Christy M, la cual había ganado el Diva Search de 2004, es decir, del año anterior. Iba a tener una portada en Playboy, etcétera, etcétera. Le pintó en los combates previos la palabra Warra en la espalda a Im y tal. El tema es que el combate era bastante mediocre, lo ganó Trish Stratus, lógicamente. Y luego tuvimos ya el momento más loco de todo esto, que es, está este combate, por tanto la rivalidad entre Stratus y Lita no ha podido funcionar. Stratus vuelve a atacar la rodilla de Lita porque iba a estar un par de semanas más fuera de acción, etcétera, etcétera. Y aparece Kane. Kane, recordemos que había secuestrado a Lita contra su voluntad y se había casado con ella contra su voluntad igualmente. Sí, pues ese Kane va a hacer ahora de marido protector y perseguirá a nuestra amiga Trish Stratus hasta que hace acto de presencia Víscera. Víscera, que es, pues como todos recordáis, el gigoló, ha sido contratado para ayudar y proteger a Trish. Esto es maravilloso, esto dio lugar a un nivel espectacular. El tag team, por así decirlo, el stable dura un mes exactamente hasta Backlash, cuando Víscera la ataca. El momento de que el ataque Víscera es que Trish Stratus sufrió una lesión en una hernia de disco y por tanto tenía que pasar un tiempo fuera del ring. ¿Cuál fue el problema con esto? WWE no le quitó el título, por tanto tuvimos una campeona que desde prácticamente mayo hasta septiembre no pelearía. Se saltaron por completo la norma de los 30 días debido a que tenían cero interés por el título. Trish volvió al ring en septiembre como una face y entró en una especie de rivalidad corta, porque fue a ayudar a Al Masar únicamente, contra Vince's Devils. Vince's Devils, recordemos el stable de SmackDown, que eran chicas guapas, las cuales Vince estaba enamorado de ellas y por tanto tenían un push, literalmente. Esto produjo además, en esta época, se produjo el debut de Mickie James. Consiguió defender su título con Melina en Survivor Series después de que Melina la hubiera secuestrado, etcétera, etcétera, en un combate más o menos decente. Pero la historia más importante de Stratus no tenía que ver con Melina, tenía que ver con Mickie James. Mickie James pasó de ser una fan, a ser una fan obsesiva, a ser una fan acosadora, a ser una fan enamorada de su ídolo. Y por tanto, en el episodio navideño de Raw 2005, le dio un beso, Mickie, a Trish Stratus bajo el muerdo. Stratus evidentemente estaba bastante confundida, aún así la derrotó en New Year's Revolution, pero le pidió a Mickie James que se alejara, es decir, que le diera un espacio. Esto desembocaría en que Mickie James hiciera un turn heel a un mes de WrestleMania, debido a que su heroína la había rechazado. Esto nos llevaría al combate de WrestleMania 22, Trish Stratus contra Mickie James, que es un buen combate, gana James, acaba el reinado de 448 días, y aquí viene el tema. El combate es de los mejores de la carrera de Stratus, bueno, es el mejor de la carrera de Stratus, uno de los mejores combates de la carrera de Mickie y la demostración de que el wrestling femenino tenía cabida dentro del mundo del wrestling en general y una buena oportunidad para demostrar su talento. ¿Cuál fue el problema? Que el final ha sido censurado desde entonces. ¿Por qué? Porque el final del combate es que Trish va a buscar el Stratus Faction, pero Mickie le coge de lo que viene a ser el coño y esto hace pues que evidentemente Trish suelte la llave. Tras ello, Mickie mira a la cámara fija y con los dedos que le ha cogido hace la V, que es señal evidentemente de vagina, y empieza a hacer como que los lame. Tras ello, y ante el estupor general de Trish Stratus, conecta su propio Stratus Faction bocheado para ganar el combate. El combate no es malo, repito, el combate es un combatazo, posiblemente el mejor femenino que ha habido en la década de los 2000 junto con algún Trish contra Lita, pero claro, con esto queda muy deslucido, queda muy deslavazado y da muy mala sensación. Porque básicamente nos comemos 10-20 segundos del combate en la emisión que he hecho ahora mismo en la network. No digo que lo de la vagina, lo del gesto de la V fuese tan asqueroso, pero es un problema porque hemos cortado parte del combate. Stratus, por desgracia, caería lesionada en Backlash con una lesión de hombro y tendría que estar en rehabilitación unas 6 semanas aproximadamente, aunque apareció en televisión. El feudo acabaría con otra derrota frente a Mickie James y empezó una relación muy extraña, porque básicamente todos la hemos olvidado, aunque existiera durante varios meses, con Carlito. Carlito y Mickie empezaron una pareja y tuvieron un feudo contra Chilita. Sí, Carlito en algún momento fue puseado como si fuera un main event. Durante esta rivalidad, Lita, que era heel debido a que se estaba acostando con Edge, debido a los cuernos con Matt Hardy, etcétera, etcétera, fue quien anunció que Stratus iba a retirar en Unforgiven y ella lo confirmó. Sería su último combate. El último enfrentamiento entre ambas, con el título femenino que tenía Lita en ese momento, sería en Unforgiven 2006 en Toronto. Es decir, lugar de nacimiento de Trish. Evidentemente con el público entregado,
Trish consiguió la victoria, se proclamó 7 veces campeona del mundo y además venció con el Sharpshooter, el cual es el movimiento, el finisher de Bret Hart, uno de los luchadores más queridos en Canadá. La locura es total y absoluta y Trish se corona como la campeona que más veces ha tenido el título. Tras ello, Trish evidentemente ya retirada del mundo del wrestling, aparecería de forma esporádica en la programación de WWE. Participó en varios combates intergender, por ejemplo junto a John Cena también frente a Beth Phoenix y Santino Marella. Pero la decisión que tomó Trish, que fue un acierto, todo se ha dicho, fue que en la Battle Royale de WrestleMania 25, la de Miss WrestleMania, que iba a ganar supuestamente ella o Lita o alguien así, se negó a participar debido a que no tenía confianza en ello, a que no le parecía importante y sobre todo que Santino Marella pues mal. Aún así tuvo su combate de WrestleMania en el 27, cuando se hizo equipo con Snooki y John Morrison, lo cual nos dejó a John Morrison, le despidieron por ese combate. Recordemos, Melina, que era una bocazas integral, estaba enfadada con que Trish tuviera su spot y por tanto, cuando estaban celebrando su victoria, Morrison no abrazó a Trish Stratus en un momento que quedó bastante desagradable porque a Trish se le veía con cara de que no entendía nada. En 2013 fue inducida al Salón de la Fama, como es obvio, y la persona que la indujo fue Stephanie McMahon, la cual afirmó lo que todos sabíamos, que es una de las luchadoras más influyentes de la historia de la empresa y sobre todo que consiguió una carrera. Trish volvería al ring a posteriori en el Royal Rumble, el primero que tuvo una mujer dentro de un combate femenino, dentro de él, es decir, un Royal Rumble femenino, y mostró que seguía en una forma espectacular para su edad y que podía competir en un alto nivel. Por ello, durante varios meses se especuló que se iba a enfrentar a Alexa Bliss en Evolution. Alexa Bliss se unió, ya estaba en esa rivalidad con Becky Lynch, por tanto, estaba junto a Mickie James y se decidió que el combate fuera Mickie James y Alexa contra Lita y Trish Stratus. No obstante, una lesión de última hora de Alexa Bliss provocó que el enfrentamiento fuese Trish Stratus y Lita, que es un equipazo, contra Mickie James, gran luchadora, y Alicia Fox. El combate la verdad es que fue bastante decepcionante, no en el nivel ring, sino en que fuera Alicia Fox quien participara ahí, no Alexa, que al final es prácticamente una main event establecida. Pero su último combate hasta la fecha no es este, sino que se enfrentó a Charlotte Flair en SummerSlam 2019, perdiendo y poniendo over a la pequeña de los Flairs, la cual evidentemente es la luchadora de esta generación. Durante este tiempo, desde que se retiró 2006 hasta 2020, ha participado varias veces en televisión, teniendo incluso un show propio de viajes en 2008. Participó en un par de películas de acción como personaje, en una como antagonista y en otra como coprotagonista canadienses, de no mucho nivel, pero donde más destaca es como inversora. ¿Y por qué digo como inversora? Porque ella creó un estudio o un lugar para hacer yoga en Toronto, el cual en el año de su creación fue considerado el mejor negocio del país y el cual en 2013 es considerado como el mejor de todo Canadá. Actualmente sigue siendo considerado como uno de los 10 mejores de locales de yoga o lugares para hacer yoga que existen en el mundo. Lo que hay que decir ahora es que además actualmente está casada, con 2 hijos y es parte de varias ONGs que ayudan a los más desfavorecidos. Pero lo que tenemos que hablar es de su legado. Trish Stratus es indudablemente una luchadora que tiene un legado espectacular y un talento aún más brillante. Entró en WWF como una luchadora que no era una luchadora, es decir, como una cara bonita, como una modelo que venía ahí a lucir palmito, pero se esforzó dentro del ring, empezó a trabajar y fue posiblemente la única exponente femenina del wrestling junto a Lita de aquella época, del wrestling femenino y en WWE, repito, es decir, no estoy diciendo en Japón existen otros talentos, TNA todavía no había empezado, pero en 2006-2007 empezaría con su división femenina de mucho nivel, etcétera, etcétera. Trish es cierto que provocó algo negativo, sin que ella fuera culpable, repito, ella no fue culpable. Y es que Trish creó o provocó que WWE pensara que si traías a mujeres guapas, las podías entrenar hasta llegar a un buen nivel en el ring. Trish Stratus se machacó y consiguió ser una buena wrestler. No siempre funcionó, por eso desde 2004 hasta 2010 prácticamente, y a posteriori también, tenemos una plétora de luchadores mediocres que en verdad eran modelos metidas al ring. Me refiero, por ejemplo, a la Kelly Kelly original, a las Velas originales, a Xana, etcétera, etcétera. Evidentemente, gente como Caitlyn, las Velas a posteriori, la propia Kelly Kelly, a medida que pasó su carrera, fueron mejorando. No es que fueran superestrellas, pero sí que fueron superestrellas, me refiero de talento. Es decir, que no eran estrellas mundiales, pero sí que mejoraron a lo largo de los años. Aún así, la demostración que hizo Trish, y esto sí que hay que imputárselo a ella, es que demostró que su pasión en el ring era capaz para superar la falta de técnica que tenía en un primer momento y sobre todo que Dave Finlay como booker / entrenador de las divas las hizo crecer mucho a nivel in-ring.
Su reinado, además, aunque largo y aunque debía haber sido roto debido a esa lesión que sufrió, nos salvó de otras cosas. ¿Y con qué me refiero de nos salvó con otras cosas? Trish Stratus era una luchadora. Torrie Wilson, Dawn Marie, Stacy Keibler, Christy M, todas estas chicas que estuvieron cerca de la órbita titular no eran luchadoras, pero sí eran guapas y casi se les da el título. La presencia de Trish, la presencia de Lita, la presencia en menor medida porque fue menos tiempo, pero de Gail Kim, fue la que impidió que estas personas se llevaran el título de forma inmerecida. No digo que sea culpa suya, por supuesto, es culpa de la empresa que lo decide buquear así. Porque ellas al final, pues, ellas hacían lo que querían hacer dentro del ring. Es decir, Stacy era una manager, Torrie era una manager. No eran luchadoras al uso. Ellos nunca pidieron un combate titular. Ese es el problema. Trish, y esto es evidente, fue una víctima de su tiempo. Porque es que era una luchadora que era muy limitada. Porque en aquella época las mujeres eran muy limitadas dentro del ring en WWE, repito. Pero aún así ha pasado y va a pasar como una de las mejores luchadoras de toda la historia. Luchadoras, y posiblemente la más influencial. Evidentemente, la comparamos con el roster actual y es mediocre. ¿Por qué? Porque son luchadores que llevan entrenando desde prácticamente que estaban en las indies, tienen un talento descomunal, tienen una técnica súper depurada que Trish nunca tuvo, pero la realidad es que Trish va a ser más influyente y que su trabajo fue inconmensurable. Aún así, evidentemente, si alguien me pregunta quién es mejor in-ring, Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks, etcétera, son mejores que Trish. Aún así, su trabajo con Lita y especialmente su feudo final, no exactamente el último, pero sí el penúltimo que tuvo con Mickie James, nos demuestra, uno, que es una de las mejores de su generación, dos, que era capaz de poner over a todo el mundo, y tres, que merece mucho más respeto del que se merece. No era la de, jaja, qué tetas tenía y encima hizo el ladrido de un perro. No, tenía mucho más talento que ella. Su carrera fue usada al principio como un cuerpo, como una cara bonita. Toda su storyline con Vince McMahon es de lo más repugnante que ha hecho WWF en cuanto a trato a mujeres. Y sí, eso incluye muchas cosas. No estoy incluyendo a Katie Vick porque es un maniquín, pero sí, es ese nivel de esto da mucha vergüenza ajena. Pero a pesar de eso, a pesar de que estaba en la peor era femenina de la historia de la empresa, que hubiera división femenina, que esa es otra, la realidad es que ella fue una de las que escapó de esa espiral y dio nueva luz al mundo del wrestling. Sí, evidentemente esto no sería... Trish Stratus no ha hecho que Becky Lynch sea la luchadora que es ahora mismo, evidentemente. Ni Io Shirai, ni Asuka, ni nada así. Por supuesto. Pero sí ha hecho que muchas luchadoras crean que tienen una oportunidad y mejoren dentro del ring, lo cual se agradece. Tiene una carrera de Hall of Famer, tiene un trabajo que es espectacular desde lo más profundo de la parte baja de la cartelera, una manager que solo es guapa hasta la historia, hasta tener un hueco dentro de la historia de la empresa. Y yo creo que Trish Stratus se merecía este vídeo y sobre todo que se merece mucho más respeto del que recibe habitualmente. Con esto me despido, recordad, el viernes tendréis nuevo vídeo, el domingo tendréis nuevo vídeo, ayer subimos TNA y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!